nuevamente a Brújula Paradiplomática, el podcast que te guía por las buenas prácticas para la proyección internacional de los gobiernos y actores locales y que busca formar a los recursos humanos especializados que incidirán en el desarrollo de sus comunidades. Este podcast es una iniciativa del Cuerpo Académico de Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias de la Universidad de Guadalajara, formado por profesores comprometidos con la excelencia académica y la formación de profesionales. Hoy nos sumergiremos en universidades como incubadoras de agentes paradiplomáticos. En este episodio conversaremos sobre el rol estratégico de las universidades argentinas como incubadoras de profesionales en el estudio de la internacionalización de los actores locales. Y así haremos una comparativa con el caso mexicano. Analizaremos cómo la academia y las universidades están respondiendo a esta demanda de profesionalización desde la integración de la paradiplomacia como un tema especializante en las licenciaturas hasta su consolidación en programas de posgrado. Nosotros somos estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara y colaboradores del Cuerpo Académico Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias. Y pues en conjunto moderaremos este episodio. También nos acompaña la maestra Viviana Ávila, profesora de la licenciatura en Relaciones Internacionales e integrante de este cuerpo académico. Bienvenida, maestra Viviana. Es un placer tenerla con nosotros. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Será un gusto compartir con ustedes y con la doctora invitada del día de hoy pues las opiniones y las visiones sobre este tema que hoy nos reúne. El día de hoy es un placer compartir espacio también con un especialista que vive la disciplina desde la academia y la gestión práctica. Y hoy nos acompaña la doctora Mariana Calvento y con quien conversaremos sobre este tema. Me permitiré leer una breve semblanza de la doctora. La doctora Mariana Calvento es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN, magíster en Desarrollo Local por la Universidad de San Martín, UNSAM, y doctora en Ciencias Políticas por la misma institución. Es investigadora adjunta del CONICET en el área de Relaciones Internacionales de Actores Subnacionales y se desempeña como docente universitaria en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Humanas de UNICEN. Cuenta con una sólida trayectoria en paradiplomacia y cooperación internacional de gobiernos locales, gobernanza multinivel, relaciones internacionales de ciudades intermedias, así como diseño y evaluación de políticas públicas con dimensión internacional. Hoy nos ayudará a repensar los límites y alcances de las universidades en la formación de especialistas de la diplomacia de gobiernos locales. Bienvenida, doctora Calvento. Es un enorme placer compartir este espacio con usted. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto poder compartir estos minutos y poder intercambiar sobre este tema tan interesante que es la paradiplomacia y el rol que tenemos desde las universidades. Perfecto. Muchísimas gracias. Una vez más, bienvenida, doctora Calvento. Y ahora sí, para comenzar este episodio, nos gustaría, maestra Viviana, que nos ayudara a enmarcar por qué es importante hablar de las universidades como actores que inciden en la paradiplomacia en la actualidad. Gracias, Alejandro. Pues creo que para comenzar un poco a darle marco, digamos, a este episodio y introducir a estos actores, es importante reconocer que las universidades gradualmente, desde las últimas décadas del siglo anterior, han comenzado a posicionarse como actores de proyección internacional por sí mismos. Es decir, su misma vocacionamiento de formación ha hecho que gradualmente, digamos, vayan teniendo un papel de protagonismo, de colaboración, de vinculación, digamos, de desarrollo como su nombre lo dice, ¿no? Como un actor universal, así de donde proviene este nombre. Pero también es importante recordar que además de que las universidades como tal son actores que podríamos denominar paradiplomáticos, es decir, que ejercen esta realidad de internacionalizar, también tienen otra función muy importante, esa es de la que hablaremos el día de hoy, que es justamente hacia adentro, después de esta visión de proyección internacional,
también formar estos especialistas internacionales, ¿no? Pero sobre todo ir orientándose a la especialización de formación de estos internacionales, de estos estudiantes internacionales o estos recursos humanos internacionales desde la propia necesidad de su contexto. Y creo que la formación de estudiantes interesados en la realidad internacional con un enfoque desde estas nuevas diplomacias de las que nosotros hablamos en este cuerpo académico, sí depende claramente del propio vocacionamiento de la universidad. Entonces creo que esa parte será muy interesante platicarla el día de hoy, compartir un poco con la doctora y sobre todo dejar muy claro pues que la universidad por sí misma ya es un actor de proyección internacional, sin embargo hacia adentro también forma recursos humanos con proyección internacional. A mí me gustaría dejarlo aquí para escuchar los comentarios también de la doctora. Sí, sí, comparto con Viviana su perspectiva sobre la universidad, que tiene desde distintas aristas, desde las distintas actividades que involucran a la universidad, desde la investigación, desde la extensión, vinculaciones internacionales, ¿no? Que es un poco también lo que nutre tanto hacia el interior como al exterior esta institución. En mi caso particular, la paradiplomacia la he abordado más desde el rol de los gobiernos locales, ¿no? O sea, poniendo el centro en las actividades internacionales de los gobiernos locales. Pero claramente también desde esa mirada, el gobierno local no puede actuar de manera individual, ¿sí? Necesita de la colaboración, del apoyo, del trabajo en conjunto, la lógica multiactor que hoy está tan en boga en temáticas de las relaciones internacionales, de la cooperación internacional, necesariamente lleva a que este tipo de actor, que en mi caso particular me concentro, colabore, actúe, trabaje articuladamente con las universidades como otro actor clave de los territorios, ¿no? Eso, para agregar. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Y justo para abrir el mapa, partiremos de la investigación de la doctora Mariana Calvento titulada Characterization of Paradiplomacy Training in Argentine Universities. Entonces, en un contexto donde casi el 96% de los municipios intermedios argentinos ya emplean herramientas de gestión internacional, surge un desafío crítico: la escasez de recursos humanos capacitados. Diversos estudios señalan que la falta de profesionales especializados es el obstáculo más frecuente para que las ciudades puedan conducir su propia agenda internacional de manera exitosa. Entonces, doctora Calvento, en el contexto actual de la paradiplomacia, ¿cuál ha sido la lógica argentina con respecto a la formación de los agentes paradiplomáticos? ¿Profesionalizar a quienes ya estaban en el ámbito o formar a quienes se encuentren interesados en estas áreas de especialización? Bien, Alejandro, bueno, ahí estás mencionando un trabajo de investigación reciente que realizamos con el doctor Nahuel O'Donnell, un referente en estudios de paradiplomacia, y que tuvimos también una versión previa que participó la doctora Florencia Rubiolo. Ahí lo que intentamos marcar es un estado de situación de cómo se están formando los recursos humanos, ¿no? O sea, partiendo del hecho de que hay un diagnóstico sobre la escasez de recursos humanos capacitados o especializados en la temática, lo que nos propusimos es indagar, bueno, quién está buscando dar cuenta de esta demanda, ¿no? ¿Qué instituciones están abordando esta temática? Y ahí lo que encontramos es las dos opciones que mencionas, ¿no? Por un lado, hay instituciones que se están dedicando a incorporar la temática en los planes de estudio de las licenciaturas, en el caso argentino de las formaciones de grado y del posgrado, pero también tímidamente, pero con gran desarrollo en los últimos años, se han abierto posibilidades de capacitación extracurricular o, digamos, por canales alternativos a la instrucción formal, si se quiere,
con su debida certificación, ¿no? Pero digamos, no como una carrera formal de 3 o 4 años, sino cursos quizás más acotados, que apuntan principalmente a aquellos gestores que ya se encuentran en los gobiernos locales o en las universidades, también sucede esto mucho, que quizás no cuentan con las herramientas o no cuentan con la actualización, ¿sí? Como ustedes saben, estas temáticas son absolutamente dinámicas, con mucho de lo que nos envuelve y nos involucra en relaciones internacionales, ¿no? Entonces, es necesario, por más que quien esté a cargo del área conozca sobre el tema, como que hay varias aristas, ¿no? Por más que se conozca sobre el tema, es necesaria la actualización permanente o el contacto permanente con quienes están desde los organismos internacionales brindando oportunidades, como para adquirir las herramientas que, insisto con esto, van variando a medida que también van variando los contextos, ¿no? Es como que es un tema que tiene muchas dimensiones, pero respondiendo, Alejandro, a lo que me consultás, por un lado podemos marcar que hay una realidad actual que está marcando mayores posibilidades de capacitación en el tema, que apunta a los dos perfiles. Podemos, si quieren, después desagregar un poco este gran título, porque al interior hay mucha variedad, muchas diferencias, ¿sí? Pero digamos, entiendo que es un tema que está incorporándose en las agendas. Y bueno, retomando justo estos planteamientos que nos menciona, doctora Mariana, ¿nos podría hablar sobre qué es la curricularización y cómo esta herramienta dentro de las universidades fortalece las capacidades necesarias para sostener esta acción local, internacional local? Sí, ahí justamente este es un concepto que retomamos en ese trabajo de investigación, que curricularización tiene que ver justamente con la incorporación en las currículas, en los planes de estudios de la carrera, la incorporación de esta temática, ¿no? De la paradiplomacia. Que si lo pensamos en términos, no quiero decir histórico, porque voy a hablar de 20 años a esta parte, ¿no? No es grandes lapsos, pero sí, la realidad es que partimos que las primeras carreras que hubo en la Argentina de relaciones internacionales, ahí podemos ver Rosario, que es siempre una referencia para nosotros en temáticas de relaciones internacionales y en paradiplomacia en particular también, referentes como Graciela Subelso o Miriam Colacray, que son autores que utilizamos mucho, surgen de esta universidad. Estaba en algunos casos inexistente la temática y en otros tímidamente incorporada, ¿no? Con los estudios que hicimos con Nahuel O'Donnell y Florencia en su momento, Rubiolo, pudimos detectar que 5 años a esta parte, esta temática ha tenido una mayor incorporación, ¿sí? En esta curricularización se ha incorporado la temática en los planes de estudios de carreras de grado y también en las de posgrado, marcando una diferencia fundamental que en las de grado en general aparece como una temática dentro de una materia que se ocupa de temas mayores, ¿no? Como decir, por ejemplo, política exterior argentina, política internacional, teoría de relaciones internacionales. Entonces, en algunos casos aparece como una unidad dentro de un programa mayor o quizás como un tema dentro de una unidad, ¿sí? Esto un poco para graficar la jerarquía o no que tiene el tema dentro del programa. Y en el caso de los posgrados sí se evidencia mayor incorporación ya o como una materia en particular o como un seminario
específico, ¿sí? Que esto habla un poco más de, bueno, quizás en el grado, en algunos casos tímidamente se incorpora, en el posgrado, en posgrados de Relaciones Internacionales, bueno, ya es más frecuente encontrarlo como una materia o como un seminario optativo. Y en eso sí podemos ver como una lógica ascendente, ¿no? En esta curricularización, de pasar de momentos donde quizás era un tema no considerado, por distintas cuestiones, podemos pensarlo, o de marcar algunas hipótesis y decir, bueno, ¿por qué no se incorporó? Que también viene, entiendo, de la mano de lo que planteaba Viviana, ¿no? Estamos intercambiando sobre una temática que es relativamente reciente en el campo de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces también es relativamente reciente su incorporación en los planes de estudio. Y en eso hay casos también interesantes de quizás carreras que ya tienen años, que han reformulado sus planes de estudio y en esa reformulación sí lo han incorporado. Otras carreras nuevas que se han creado en la Universidad de Catamarca o en Entre Ríos, que también han recientemente inaugurado sus licenciaturas en Relaciones Internacionales, y ahí también ya aparece, ¿no? la temática. Muchas gracias, Mariana, por tu respuesta. Y también siguiendo esta línea que nos comentas justo de pues, esta incorporación en los planes de estudio, cuando analizamos cómo se estructuran estos esfuerzos, nos encontramos ante un panorama de formación que todavía es incipiente y fragmentado, o realmente podemos hablar de una evolución en la manera de preparar a estos profesionales. O sea, justo en tu experiencia, ¿hacia dónde se dirige esta profesionalización en Argentina? Claro. Sí, entiendo, bueno, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Que digamos, no es una temática eventual, entendería yo, ¿no? Que llegó para instalarse, que cada vez más se está incorporando, que cada vez hay más interesados en el tema y esto ayuda un poco a que seamos más los que estamos militando, o sea, haciendo fuerza para que se incorpore. Nos sucede mucho, por ejemplo, en términos de las tesis, en el caso de las licenciaturas en general, requieren su trabajo final para la graduación y ahí, bueno, hay cada vez más profesionales que buscan hacer este trabajo final sobre temáticas para diplomacia. Y esto lo relacionaría directamente con lo que dijo Viviana en esto de, bueno, la universidad y su anclaje, ¿no? Su anclaje territorial, le agregaría yo diciendo, bueno, nosotros les comentaba, yo soy de Tandil, provincia de Buenos Aires, estamos en el centro, en el interior, y justamente con estos temas, desde el centro de investigación que formó parte, buscamos, ¿no? Estamos formando profesionales en relaciones internacionales que no desconocen sus territorios. Y estas temáticas, que es la paradiplomacia, es pensar, bueno, cómo las relaciones internacionales impactan directamente en el territorio que habitamos, es una manera también de formar, ¿no? A estos profesionales o fortalecer esta formación. Yo soy optimista, ¿no? Pienso que la temática se va incorporando gradualmente, se va también evidenciando su alcance práctico, ¿no? Porque eso también es muy evidente en estas temáticas y eso también facilita al profesional pensarlo como una salida laboral, que es también donde termina fortaleciendo estas temáticas. Súper interesante. Me resulta esto y a partir de ahí, sobre todo esto va dirigido a la maestra Viviana, escuchando el panorama argentino
que nos comparte la doctora Mariana. En el caso de México, maestra Viviana, ¿cómo se está abordando hoy en día la formación de estos perfiles? ¿Contamos en nuestro país con planes de estudio diseñados para formar agentes paradiplomáticos o seguimos como preparando a los internacionalistas bajo un esquema diplomático tradicional que deja de lado la realidad local? Pues creo que un poco ya lo introducía en la respuesta inicial. Creo que en el caso de México ha existido una particularidad muy interesante, ¿no? Que ha sido el hecho de que el propio contexto de la realidad nacional ha ido marcando pauta en la creación de estos programas, ¿no? Como ustedes lo saben, como seguramente la doctora también lo sabe, en México hemos vivido un periodo de 70 años bajo el poder del mismo partido político y hemos empezado con la transición en la última parte de la década de los 90s y la primera década de los 2000s. Esta transición ha hecho, digamos, que el país también se polarice en ese sentido, ¿no? Y entonces los partidos políticos, digamos, tomen el gobierno en diferentes entidades federativas o estados, como los denominamos acá en México. Y en el caso específicamente de un par de estados se denota pues esta diferenciación respecto a el gobierno local, nacional, que es el caso de Chiapas y el caso de Jalisco. Y entonces, planteo este contexto para que sobre esto poder entender un poco la dinámica. Y entonces el estado de Jalisco pues empieza a ser de estos pioneros de empezar a buscar hacia el exterior elementos para el desarrollo propio del territorio. Y bueno, es el primer estado que forma una oficina de asuntos internacionales que, digamos, va a liderar este trabajo. Y empiezan a surgir estos especialistas practicantes, ¿no? Es decir, que ejecutan lo que nosotros ahora denominamos paradiplomacia en la entidad estatal, ¿no? Estos estudiantes egresados, muchos son de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, la Universidad de Guadalajara en su programa de estudios forma estudiantes con una visión tradicional de la diplomacia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un programa, digamos, que es muy similar a lo que se realiza en el centro. En nuestro país, en el centro, ahora la Ciudad de México, antes el Distrito Federal, pues se formaba tradicionalmente a los cuerpos diplomáticos. Y entonces, por lo tanto, la tradición de formación de internacionalistas, pues eran de visión diplomática. Sin embargo, la transición en la Universidad de Guadalajara, que es la representante, digamos, la segunda universidad más importante de México, y la representante a nivel occidente de la mayor masa estudiantil, comienza gradualmente con esta transición que se da a nivel gubernamental a hacer como un giro en términos de la formación. Pero esto es muy más que en el plan de estudios, es más por la visión práctica de lo que está sucediendo con sus egresados, porque son los egresados los que empiezan también a desarrollarse en estas áreas. Pero esto no sucede de manera inmediata, ¿no? Pasa una década, casi dos, completa, en la que empezamos a ver como un nicho de mercado en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué está sucediendo con estos internacionalistas? ¿No? Nos están mostrando una arista de desarrollo profesional que no sabíamos que por nuestro propio vocacionamiento del territorio, porque Jalisco, Guadalajara particularmente ha sido una ciudad de tránsito, una ciudad de negocios, una ciudad donde ingresa el comercio que viene de Oriente, o sea, una ciudad, digamos, vinculatoria con el camino hacia la Ciudad de México. Entonces, la propia realidad de la ciudad ha hecho que por sí misma empiece a tener como nuevo vocacionamiento. Entonces, esta universidad particularmente, que nosotros formamos parte de esta universidad, pero digamos que ha sido un tanto casual el tema, ¿sí? Esta universidad lo que va a hacer es que gradualmente va a ir formando sin querer especialistas que se van a ir orientando al trabajo cotidiano de la práctica de la internacionalización desde la perspectiva local. Y a un par de décadas después de digamos, descubrimiento,
comenzamos a ver los primeros especialistas que se forman en el exterior, ya con el interés, aunque en los planes de estudio no existían, digamos, estas asignaturas como tal, porque era bastante incipiente. La doctora no me va a dejar mentir que en los 90s y la primera década de los 2000 es cuando empieza a florecer este tipo de estudios. Entonces, estos primeros egresados empiezan en el exterior, en países en donde esto ya está más fundamentado, como en España, en el País Vasco, en Barcelona, ¿no? Que tienen estos justo contextos locales, ¿sí? Se empiezan a formar de manera especializada. Entonces, estos especialistas regresan, ¿no? Cuando regresan a la universidad, esto es valiosísimo, porque este ejercicio que se hace de formación, van hacia el exterior y regresan con esta visión que ya sabíamos que existía en Jalisco. Entonces empieza a transformar también la formación de los internacionalistas, porque estos especialistas empiezan a incidir en la currícula. Incidir de manera ocasional, incidir de manera, a través de la creación, se creó un diplomado en 2010 en la Universidad de Guadalajara, pensando justamente en que nuestro nicho de mercado eran los expertos que ya estaban allá trabajando en el espacio profesional, pero que teóricamente no se habían formado en esta línea. Sin embargo, en el camino nos hemos dado cuenta que no era solo eso, sino que había que formarlos. ¿Por qué? Porque había ya internacionalistas por la misma realidad local muy interesados en estas temáticas. Entonces, el siguiente salto que da en la universidad es, en lugar de incorporarlo a su programa de licenciatura, porque hay tiempos institucionales en las universidades también, que también de pronto nos limitan con las modificaciones de los mallas curriculares, lo que hace es que crea un programa de posgrado, con esta realidad de saber que Jalisco es un estado pionero y que existe ya una red de especialistas locales, creados, formados en el extranjero, nacionales, que también en la Ciudad de México se empiezan a hacer estudios importantes. Conocemos protagonistas de estos estudios, el doctor Esquiabón, el doctor Rafael Velázquez, que son referentes, digamos, de la literatura de la paradiplomacia a nivel América Latina. Y estos especialistas, digamos, empiezan no sucede en Ciudad de México. Creo que tiene mucho que ver con la propia tradición centralista de Ciudad de México y la visión de siempre del occidente, que ha sido marcar esta diferencia, ¿no? Con el centro. Y entonces aquí es donde surge el primer programa de posgrado, totalmente hecho para crear o formar o colaborar con la formación de paradiplomáticos. Pero de la mano, con la creación del programa, y que evidentemente se va echando a andar, está casi por cumplir los primeros 10 años, con estos especialistas que son de la Universidad de Guadalajara, que se han formado fuera, pero también con esta red, ¿sí? Con esta red de especialistas que van creando entre los diversos, digamos, los polos que empiezan a surgir en América Latina, los polos que ya había en el centro de la ciudad, se empieza a crear, en el centro del país, se empieza a crear una red, ¿no? Y entonces ahí va el siguiente paso. Se descubre que es importantísimo empezarlo desde la licenciatura. Y entonces el programa de licenciatura lo que hace es que ya incorpora formalmente, ¿no? Reconoce que existe esta área de especialización propia de la universidad y que es importante formarlos en la licenciatura. Y entonces ustedes son producto de esto, ¿no? Ustedes empiezan a tomar estas asignaturas de diplomacia descentralizada, de cooperación internacional descentralizada, ya desde la licenciatura empiezan a descubrir estas temáticas y hemos visto afortunadamente mucho interés por parte de los estudiantes desde licenciatura. Entonces, es decir, el programa de posgrado se convierte en un área de especialización particular y los estudiantes de licenciatura se empiezan a formar ya con sus propias visiones. No es solo la Universidad de Guadalajara, hay varias universidades en México que también ya empiezan a impartir, pero creo que en todas incide la misma realidad, que hay especialistas formados hacia el exterior en la temática que vienen y traen, digamos, esta innovación del conocimiento y eso hace que se incorpore gradualmente en las currículas. Y hay otro elemento más de formación y ese tiene que ver con el caso de los profesionales. Creo que los profesionales también, originalmente, lo digo porque, digamos, estuve en este grupo de creación de este programa de posgrado, pensábamos que los profesionales iban a venir al programa, ¿no? Y sí, evidentemente, algunos que ya estaban en el área laboral venían y querían formarse para, digamos, conocer también la parte
teórica del trabajo que estaban ejecutando. Sin embargo, hemos visto que la mayoría de estos profesionales también buscan construir sus propias redes. Y entonces hay otra área de formación, que son estas instancias gubernamentales en México, que empiezan a descubrir esta necesidad de formar a través, como decía la doctora Calvento, de esta especialización, ya sea de seminarios, de diplomados, digamos, toda esta línea de formación corta para la vida, de la manera cotidiana, y entonces instancias como la coordinación política de gobiernos locales en la Secretaría de Relaciones Exteriores, como la MAIE, como estas instancias empiezan a trabajar en formato de actualización, pero también con una visión de formación de red. Que creo que eso también es una de las cosas que emerge también de esta propuesta que hace la Universidad de Guadalajara, que justamente creo que por ahí nos encontramos la doctora Calvento y yo. En 2019, en Córdoba, ¿sí? Se forma la primera red que existe en cuestiones de paradiplomacia e internacionalización territorial. Esta visión de red ha hecho justamente que esta formación sea como muy es heterogénea dentro de la uniformidad, porque es como esta visión, yo digo, de América Latina, de la paradiplomacia, ¿no? Y entonces ahí está la otra área de formación de profesionales, ¿no? Con los especialistas que vienen de estas redes, que vienen de estas universidades, que vienen algunos de la práctica, pero que están todos dirigidos a quienes ya están ejecutando la paradiplomacia. Digamos que van por estas dos grandes vías, ¿no? Formar a los nuevos talentos, consolidar a los que están interesados en los temas a través del posgrado, pero también seguir formando de manera continua a los profesionales que a través de las instituciones también van obteniendo áreas de formación asociadas con el tema. Creo que me extendí un poco, pero es que es un poco en la universidad, en México, el panorama es amplio, ¿no? Bueno, eso es lo que yo podría decir al respecto. Justamente es muy interesante ver cómo la paradiplomacia, que pasa de ser un tema emergente, como que lentamente se va incorporando los planes de estudio. Pero sabemos que no es exclusivo, por ejemplo, a los planes de estudio de relaciones internacionales, sino que la doctora Calvento, en la investigación en colaboración, destacaba que la paradiplomacia se enseña de forma fragmentada en disciplinas como el derecho, la economía y la gestión pública. Entonces, como estudiantes de relaciones internacionales, a veces sentimos que esto vuelve a la disciplina un terreno de todos. Sin embargo, más allá de ser una herramienta de gestión, ¿cuál es ese aspecto particular que solo las relaciones internacionales aportan al estudio de la paradiplomacia y que otras disciplinas a lo mejor no alcanzan a ver del todo? Lo que pasa con las relaciones internacionales, por lo menos en la formación, hablo desde el caso individual, ¿no? También es una formación multidisciplinar, ¿no? Que quizás eso es un poco la diferencia con las otras que están mencionadas ahí, con economía, con derecho, que todos tienen sus aportes, ¿no? Pero en esta temática en particular, en la paradiplomacia en particular, el especialista en relaciones internacionales lo que tiene, entendería yo, es esta mirada más multidimensional, ¿no? De poder abordar el proceso, de poder entender o entenderlo en el marco de los factores externos e internos que pueden incidir sobre esa actividad, sobre esa estrategia, ¿sí? Y quizás no tener una mirada específica de una disciplina, ¿no? Que no quiero decir que lleve una mirada sesgada, pero que sí lleva a mirar quizás un aspecto que hace perder la diversidad que puede tener. Estoy pensando en la paradiplomacia, que la paradiplomacia es el paraguas para actividades de las más diversas que tienen que ver con, o que atraviesan, que son transversales a la gestión pública, ¿no? Entonces, bueno, quien se encuentra con la paradiplomacia tiene que tratar temáticas de educación, de salud, de territorio, de infraestructura, ¿sí? Bueno, y ahí es donde el internacionalista tiene estas herramientas como para poder ver esta diversidad y abordar esta diversidad. Por supuesto que muchas de estas actividades tienen que ver con trabajos
grupos, ¿no? Como decía al principio, no es en el caso que estudio gobiernos locales, en el caso de Viviana que mencionaba las universidades, pensar en el sector empresarial, pensar en organizaciones de la sociedad civil, pensar en profesionales también de las distintas disciplinas, favorece a que, no sé, una dinámica de un abordaje de la estrategia que se quiera llevar adelante desde la paradiplomacia que permita ver esa integralidad. Por eso entiendo que los internacionalistas, lo que quizás algunos ven como una debilidad, podría verse desde la fortaleza, ¿no? Es decir, bueno, tenemos herramientas para abordarlo desde los aspectos multidimensionales que requiere este tipo de actividades. Eso es lo que entendería que es un internacionalista lo que puede abordar. Sumado a, también me quedo con esta idea de Viviana que me parece súper importante, esto que marca que quizás no lo tienen las universidades que están ancladas en los grandes, en el centro, como decía ella, como decía en Ciudad de México, nos pasa a nosotros con la capital. Quienes trabajan la paradiplomacia en Argentina principalmente están ubicados en ciudades del interior, ¿no? Que son los que también están haciendo este anclaje de lo internacional en los territorios, ¿sí? Y ahí podemos mencionar, les mencionaba Rosario, Córdoba, bueno, Tandil, ahora Paraná también, o sea, son ciudades del interior del país que buscan retomar estas dimensiones de lo internacional y de lo local y también acudir o buscar abordar problemáticas que son multidimensionales en los territorios. Perfecto, entonces justamente como la visión holística y amplia del sistema que tienen los internacionalistas y que nos ayuda como a tener justo como esta visión un poquito más complementada sobre la actividad paradiplomática. Y justo para contrastar el caso argentino con el caso mexicano, maestra Viviana, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, creo que aquí mi respuesta va a ser más como profesora que de otra forma, ¿no? Un poco veía esta perspectiva de cuando imparto clase, yo imparto clase de teoría clásicas de las relaciones internacionales, y entonces hablando con los estudiantes siempre llegamos a este punto, ¿no? Que los estudiantes, los internacionalistas, parecen un todólogo, ¿no? Y los estudiantes de pronto traen este estigma en su interior, ¿no? De estos que como que somos todólogos, ¿no? Y yo creo que quizá esto más que un defecto es una virtud. Y es un poco validando lo que dice la doctora Calvento, ¿no? Es una virtud porque de otra manera no podríamos tener esta visión tan pluralista. De otra manera no podríamos entender cómo la multiplicidad de actores pueden incidir desde diferentes ángulos. Es decir, nos casaríamos con un área especializante y entonces nos limitaría la visión. Y creo que justo eso hace que la paradiplomacia entre, digamos, como una, no sé, a ver si los paradiplomáticos no califican esto, pero como una subdisciplina, ¿no? Una derivación que entra, no sé si en algún momento vaya a ser independiente, pero vamos a ser claros, viene de esta visión de la interdependencia compleja, ¿no? De las relaciones internacionales, en donde se concibe la multiplicidad de actores, pero también la diversidad de agendas, de acuerdo a los temas de interés de los territorios, ¿no? Y entonces ahí puede anclar perfectamente el tema de paradiplomacia, y entonces creo que esa es la gran aportación que tienen las relaciones internacionales, que da este espacio, digamos, esta coyuntura para que esta subdisciplina, como yo la estoy denominando aquí, pueda ingresar ahí y por sí misma pueda germinar sus propios estudios, sus propias orientaciones. Y creo que también de la mano va echando mano de otras áreas que habitualmente un internacionalista no podía visualizar, ¿no? O sea, tenemos esta visión clara, como lo acabo de mencionar, de la multiplicidad de los actores, pero había áreas de formación. Nosotros tradicionalmente, como ya lo comentamos aquí, pensamos en derecho, pensamos en economía, pensamos, ¿no? En todas estas áreas, pero por ejemplo no pensamos en urbanismo. Y resulta que los urbanistas, gracias a esta área específica de formación,
empiezan a quedar perfectamente en el análisis internacional desde esta visión local, ¿no? Y entonces, y los gestores públicos, o sea, todas estas, es decir, vienen a sumar. Yo veo a la CRI como esta apertura para que se incorpore académicamente este estudio, pero que la incorporación de este estudio ha hecho que la CRI también le sumen más áreas y más subdisciplinas de formación de otras, adicionales inclusive a las ciencias sociales, que van a hacer que optimicen los estudios, es decir, que cada vez sean más multi e interdisciplinarios. Y eso, digamos, es un super plus, pero eso es gracias justamente a esta apertura disciplinar. Siempre la formación en la ciencia se necesita una apertura disciplinar. Y así como algún día en la CRI la ciencia política nos abrió las puertas, la economía, un poquito ahí como estirones, pero abrió las puertas, la economía un poquito también ahí, pero abrió las puertas a hacer estudios de economía política, internacional, de ciencia política y desde la visión internacional, de empezar a entrar en esta lógica. Pues yo creo que eso pasa también con la CRI y el tema de los estudios paradiplomáticos. Ya solamente el avance de la ciencia y el tiempo nos dirá si se separa, si se crea independiente, pero es que la CRI ha sido así, se ha construido en la cotidianidad, ¿no? Y digamos, esta derivación, por no decir un hijo, porque no es un hijo, esta derivación también, digamos, se va a ir formando y también va a marcar su propio espacio en la ciencia, ¿no? Pero creo que de primera instancia las CRI han sido fundamentales para que pueda haber un nicho de estudio de estudio académico, ¿no? Formal y científico desde esta perspectiva. Muchas gracias, maestra Viviana, por esta justo importancia que nos comenta de las relaciones internacionales. Y bueno, pues hemos abordado mucho a lo largo de este episodio, justo las implicaciones de la academia en la formación de paradiplomáticos capacitados, pero ahora nos gustaría saber la respuesta que ha tenido este sector con respecto al tema. Doctora Calvento, ¿has identificado resistencias por parte de la academia para reconocer la paradiplomacia como campo de estudio propio? ¿Y cómo crees que esto afecta al momento de la praxis? Sí, la primera respuesta es sí, sobre las resistencias, pero bueno, creo que es parte de lo desconocido, ¿no? Siempre sucede con temas que son o innovadores o que un poco rompen lo tradicional, ¿no? Como muchos mencionaban ustedes de la diplomacia tradicional, esta es una temática que un poco irrumpe con las miradas clásicas que hay de las relaciones internacionales y por lo tanto también no es que hubo una bienvenida afectuosa inicialmente, sino que en realidad creo que tiene que ver un poco, ¿no? con desconocer, con permitir un poco la apertura, ¿no? Porque sucede con estos temas como con otros temas, ¿no? Que son temas más actuales, innovadores, ¿sí? Que tienen un poco de resistencia. Pero sinceramente la realidad se impone, ¿no? Y en esto quiero decir, bueno, como veníamos hablando, la paradiplomacia es un proceso que gradualmente ha tenido mayor importancia, visibilidad, ¿sí? Podemos verlo a través de distintos ejemplos de ciudades o de estados o casos emblemáticos, ¿sí? Que son los que se referencian cuando se habla de paradiplomacia, que irrumpen sin pedir permiso en la agenda. Entonces, bueno, necesariamente ha llevado a la discusión y a la consideración. Yo creo que esa resistencia quizás inicial, que es pensar, bueno, cómo un gobierno local, cómo un gobierno intermedio, cómo una universidad va a tener su propia agenda internacional, con los hechos, con las experiencias, con los ejemplos que hay Argentina, en América Latina, en el mundo, hay ejemplos sobre estas actividades, ha dejado en evidencia, ¿no? La importancia de estos temas, que ha sido acompañado, bien decía Viviana, de
todo un proceso de fortalecimiento también académico, ¿no? Esto de salir un poco de las individualidades de los países y pensar en generar estas redes que van conectando a los investigadores, a los académicos, a los interesados en el tema, haciendo fuerza conjuntamente para, bueno, consolidar esta línea de trabajo. Subdisciplina, disciplina, me parece una discusión para instalar y sostener y enriquecerla, pero creo que sí, ya hoy quizás no está tanto en discusión si es o no un tema de estudio, que sí lo estuvo en su momento, ¿sí? Como objeto de estudio, quizás sí lo estuvo en discusión, hoy no, esto ya no sucede, lo vemos en lo que estuvimos hablando a lo largo del episodio, en lo que es la incorporación en las formaciones de relaciones internacionales, con mayor o menor alcance según los países que podamos hablar, en las capacitaciones, en actores subnacionales de los más diversos que van incorporando estos temas. Nos pasa en Argentina que originalmente estuvo en algunas ciudades emblemáticas y actualmente tenemos múltiples experiencias a lo largo del territorio, desde ciudades muy pequeñas y mínimas a ciudades más grandes, cada uno con sus posibilidades, ¿sí? Que eso también es materia de discusión y de intercambio, pero que fortalecieron, ¿sí? A que esta resistencia no sea una traba, ¿sí? Y que permita que el tema cada vez esté o que sea más reconocido. Esto de decir, para diplomacia, hoy quizás uno lo dice y el que lo está escuchando puede llegar a entender de qué estás hablando. Lo mencionabas quizás hace 15 años y te miraban con cara de decir, bueno, ¿de qué estás hablando? ¿No? Bueno, eso ya es un cambio cultural incluso, ¿no? De decir, bueno, ya se ha incorporado por lo menos saber a qué te estás refiriendo, ¿no? Cuando hablas de paradiplomacia. Y eso ha llevado, o sea, uno puede constatarlo, decimos, bueno, se incorpora como actividad dentro de los gobiernos locales, se incorporan los planes de estudios, se incorporan los congresos, eso es algo que con los años me ha ido llamando la atención, quizás en congresos de relaciones internacionales encontrar estos temas estaba muy escondido en algún subtema, hoy está como mesas, como temáticas, o lo que mencionaba Viviana de la REPIT, ¿sí? La red de poder nuclear ahí especialistas también es parte de estos últimos años, 10 años, no sé si mucho más podemos decir, pero creo que sí hubo resistencia, insisto, como muchas de las temáticas nuevas, siempre hay resistencia. Entiendo que en el caso particular de la paradiplomacia ha logrado, por estas distintas aristas que estoy mencionando, irse fortaleciendo y superar esta resistencia, que puede seguirla, o sea, es parte de las discusiones quizás de por ejemplo, en lo que tiene que ver con la formación de los planes de estudio, nuevos planes de estudio, nuevas carreras, pero al menos está el tema, ¿no? Que ahí yo creo que ya es una de los grandes pasos contra esta posible resistencia. Gracias, Mariana, por tu respuesta. Y pues ahora me dirijo a la maestra Viviana para que nos comparta, pues, en el caso mexicano cómo se enfrenta a esta situación. Creo que no dista mucho del caso argentino. Creo que evidentemente en el caso mexicano también hubo una resistencia natural a este tipo de estudios, sobre todo pues por esta visión que ya comentábamos hace en preguntas anteriores, asociada con esta visión y entonces, ¿cuál es dónde incide esto en la política exterior, no? Era un poco así como la cuestionante, ¿no? También y la dificultad y ver si era una tendencia momentánea, una moda, ¿no? Una moda, es una moda, entonces vamos a ver si pasa esta moda y ver cómo está la práctica, la operación en la vida cotidiana. Yo siempre digo un poco, quizá de manera coloquial, digo, ¿quieres ver las relaciones internacionales aplicadas?
voltea a ver la acción internacional de gobiernos y actores locales, ¿no? O sea, es la vida cotidiana, es la banqueta, es el transporte público, es la basura, es todos estos temas de nuestra cotidianidad también se hacen internacionales. Entonces creo que la práctica cotidiana ha validado por sí mismo el estudio de este tema, ¿no? Por un lado. Pero eso no quiere decir que haya sido fácil incorporarlo a la currícula. O sea, formalmente incorporarlo a la currícula a nivel de pregrado y a nivel de posgrado no ha sido fácil, porque también las instituciones tienen resistencia, ¿no? Y en algún momento escuché por ahí un comentario que decían, es que podríamos abrir un posgrado de todo, porque hoy hay muchos temas de interés. Vendes esta idea de, es que de verdad es un tema que, y entonces justificas todo esto. Dicen, pues podríamos abrir un posgrado de todo, ¿no? Entonces, era un poco esa resistencia también, de ver hasta dónde y en qué momento esto se consolidaba. Y empezar, como en el caso de Universidad de Guadalajara, que el primero que abría uno a nivel de América Latina, era como un gran arriesgue. Y la universidad apostó por arriesgar, un poco por insistencia, pero creo que sí había resistencia, o sea, había resistencia institucional, sí había resistencia institucional. Sé que las universidades gradualmente han ido también permitiendo, justamente porque las universidades, de pronto las universidades grandes van abriendo estos mercados y entonces las demás universidades empiezan a ver que es una opción, ¿sí? Pero en la Universidad de Guadalajara, lo hablo un poco como experiencia pionera, tuvo mucho que ver en la validación que venía de la vida cotidiana, de la práctica cotidiana. Pero creo que en realidad sigue siendo, sí, está cada vez más consolidada, cada vez, como bien lo decía la doctora, nosotros lo hemos vivido, ustedes lo han vivido, la SAMEI, en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. El año pasado fue un congreso de 500 ponencias, ¿no? Fue de temas orientados y asociados y vinculados con temas de paradiplomacia. Entonces podemos ver qué tanto ha crecido en las universidades, en el interés de los especialistas, en la vinculación a través de las redes. Es decir, ¿está materializado? Sí está materializado, pero sí fue un proceso de transición, digamos, de un periodo importante, que como bien lo dice la doctora también, ya no se cuestiona. Todavía se camina con pies de plomo, pero ya no se cuestiona la importancia del estudio de estas temáticas, ¿no? Pues así es muy interesante, pues toda esta transición, ¿no? Que todavía sigue siendo una transición, como usted bien concluye, maestra, que todavía estamos en ese proceso no de aceptación, sino como de transición a seguir abordando estos temas. Y pues bueno, ya para ir cerrando nuestra brújula de hoy, tenemos una última pregunta. Y esta va dirigida para la doctora Mariana Calvento. La paradiplomacia es una vía para la autonomía local y pues todo apunta a que una parte de la buena praxis de esta depende de los agentes formadores de especialistas paradiplomáticos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿podemos hablar de una paradiplomacia efectiva en Latinoamérica, Argentina? ¿O estamos ante un contexto aspiracional debido a las debilidades y retos que enfrenta la paradiplomacia? Sí, a ver, tenemos que pensar quizás qué sería una paradiplomacia efectiva, ¿no? Como preguntarnos a partir de esa base de pensar, bueno, ¿qué sería lo efectivo? ¿En qué veríamos lo concreto? Yo creo que en el caso argentino hay una diversidad de experiencias, ¿sí? Porque hay gobiernos locales que han desarrollado o que vienen desarrollando históricamente una paradiplomacia fortalecida, que tiene su área, que tiene sus recursos humanos capacitados, y Rosario para mí siempre está ahí como el ejemplo evidente de, hubo una construcción, hay participación actoral, hay una universidad que provee de recursos humanos formados, que hacen sus prácticas, pero bueno, Rosario hay una sola, o sea, ejemplos como ese son muy pocos. Después hay muchos intentos, suceden muchas veces que estas temáticas, bueno, como muchas otras de la agenda pública, ¿no? Están
condicionados por los cambios de gobierno, entonces podemos ver algunos que los continúan, otros que no, que cambian toda la plana y en otros sostienen algunos actores. Eso pasa también quizás en algunos gobiernos provinciales que han logrado, Santa Fe, provincia de Santa Fe en ese caso también es muy, muy emblemático el caso, pero yo creo que es un poco esa lectura, ¿no? Si hablamos de la globalidad, y no, queda muy grande hablar de paradiplomacia efectiva, porque la realidad es que retomamos estas ideas que venimos hablando, ¿no? Estamos en un periodo más de transición, de consolidación del tema, tanto en la agenda académica de investigación y también en la gestión pública. Pero insisto con quizás mi mirada positiva del tema de que hay avances, de que puede aspirarse a una paradiplomacia efectiva. No obstante, bueno, para eso muchos de los actores tienen que estar involucrados, ¿no? Es la universidad, es el gobierno local, son los sectores de la sociedad civil, de la sociedad empresarial, los que tienen que estar sosteniendo también estas políticas, porque así como digo, bueno, los cambios de gobierno llevan a que se abandone, también ahí está faltando quizás un consenso en ese territorio para que sea una política efectiva, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay todavía un camino por recorrer, que es, como decía Viviana, una temática que llegó y se instaló. Creo que en quienes estamos involucrados de distintas maneras está también nuestra, no sé si responsabilidad es mucho decirlo, ¿no? Pero digamos, nuestro interés en poder sostenerlo y fortalecerlo, ¿no? Como para que efectivamente se consolide como tantas otras herramientas que tienen los gobiernos locales, la paradiplomacia también pueda tener ese rol. Justo, doctora Mariana, muchísimas gracias. Fue una conversación maravillosa y también es padrísimo pensar que justamente algo que me llamó mucho la atención, que dentro de como esta pequeña resistencia en la academia para incorporar, también fue una oportunidad de crecimiento para repensar los límites y las implicaciones de la paradiplomacia, justamente y su enseñanza dentro de las universidades. Genuinamente una conversación muy enriquecedora. Y para nuestra audiencia también, recuerden seguirnos en el canal de Puntos Cardinales en Spotify y en la página web puntoscardinales.com.mx. Somos Alex, Nay e Inés y nos escuchamos en la próxima coordenada de Brújula Paradiplomática. Hasta la próxima y muchísimas gracias.